¿Se imaginan que Tom Cruise hubiera sido Tony Stark? ¿Que Adam Warlock hubiera aparecido en Guardianes de la Galaxia Volumen 2? ¿Loki, digno del Mjolnir? ¿O que Miles Morales estuviera confirmado desde Spider-Man Homecoming? Bueno, pues todas estas cosas estuvieron muy cerca de ocurrir. En realidad, más cerca de lo que creen. Hoy repasaremos las cosas que casi ocurren en el universo cinematográfico de Marvel, que definitivamente pudieron cambiar estas películas de manera muy drástica. Este video es patrocinado por World of Warships. Si te gustan los ambientes llenos de adrenalina, acción, explosiones y batallas épicas con estrategia, entonces este juego es lo que estás buscando. Únete a los más de 44 millones de jugadores registrados para embarcarte en una batalla por la supremacía. Elige entre destructores, acorazados, cruceros y portaaviones, y equípate con el amplio arsenal de armamento que está a tu disposición, todo con el objetivo de destruir a tus oponentes y convertirse en el rey de los mares. Adéntrate en un mundo lleno de elementos que componen una experiencia única, desde un gran nivel de detalle y realismo que se maneja en cada uno de los 400 barcos de guerra, hasta la gran personalización que puedes dar a estos y los cambios climáticos presentes durante la batalla. Todo en conjunto te brindará una experiencia diferente en cada partida. World of Warships es de descarga gratuita y puedes bajarlo desde la comodidad de tu PC. Utiliza el código BOOM al momento de registrarte y podrás obtener excelentes recompensas. 200 doblones, 2.500.000 créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes y el navío San Luis y navío Premium Emden. No esperes más y comienza tu aventura por los mares, ya sea solo o en compañía de tus amigos. Descarga el juego ya mismo con el link que se encuentra en la descripción de este video. Nos vemos en el campo de batalla. Ahora sí, empecemos con el video. Los actores que interpretan a los Vengadores son ya icónicos en sus roles, y jamás pensarías que fuera de otra manera, pero hubo varios famosos actores que pudieron reemplazar a los queridos personajes en el UCM. Empecemos por hablar del rol de Tony Stark, quizá el más icónico de todos. Antes de que Robert Downey Jr. obtuviera el papel, hubo muchos nombres antes que el suyo para tomar el papel. Dado que la idea de una película de Iron Man surgió desde los años 90, hasta Nicolas Cage estaba apuntado para interpretar a Iron Man. Pero conforme pasaron los años, el proyecto fue mutando. Kevin Feige y el director Jon Favreau, junto a otros productores, empezaron a desarrollar lo que terminaría siendo Iron Man de 2008. Y aunque ellos querían a Robert Downey Jr. como protagonista, a inicios de los 2000 Robert estaba saliendo de un periodo complicado en su vida, después de haber ido a la cárcel y curarse de adicciones, por lo que el estudio no estaba seguro de castearlo. Entre los varios nombres que surgieron para el papel estuvo el de Tom Cruise, que aunque dijo que estuvo bastante lejos de obtener el papel, sin duda fue una posibilidad. En recientes años se ha especulado que Tom Cruise podría aparecer en un cameo como una versión del multiverso de Tony Stark. Otro famoso actor que casi aparece en el UCM fue Joaquin Phoenix, quien iba a reemplazar a Benedict Cumberbatch, quien tenía una agenda muy apretada en ese momento. Phoenix admite que estuvo contendiendo por el papel de Doctor Strange, aunque finalmente se lo quedó Benedict. Sin mucho más que decir, Phoenix agregó que todos quedaron muy felices con cómo resultó todo. Y creo que probablemente fue lo mejor para Joaquin Phoenix, pues terminó interpretando al Joker, ganando un Oscar en el camino. Otros actores que estuvieron cerca de obtener un papel en el UCM fueron John Krasinski como Capitán América, Emily Blunt como Black Widow, Daniel Craig como Thor, Asa Butterfield como Spider-Man y Jared Leto como Doctor Strange. Sin duda, el UCM se hubiera visto muy distinto. Por cierto, otro actor que más que estar cerca de ganarse el papel, en realidad lo perdió. Este fue Edward Norton. Edward estuvo muy cerca de repetir su papel de Bruce Banner en la cinta de los Vengadores, y claro, en los futuros proyectos de Marvel. Sin embargo, ya que durante las filmaciones de The Incredible Hulk, Norton tuvo mucha injerencia a la hora de reescribir el guión y tuvo muchas peticiones para el estudio, se puso en duda su continuidad en el UCM, finalmente siendo reemplazado por Mark Ruffalo. ¿Se imaginan cómo hubiera sido la película de Thor Ragnarok o Avengers Endgame con Norton interpretando a Hulk? Maybe smash a few things along the way. I think it's gratuitous, but whatever. Con la llegada de WandaVision, muchos fanáticos quedaron sorprendidos con el potencial de la historia de Scarlet Witch. Y uno de los puntos más importantes en su historia fue la muerte de Quicksilver en Age of Ultron. Pero, ¿sabías que había una versión de esa película donde Pietro sobrevivía? Así es,
El director Joss Whedon confirmó que en una versión de la película, Quicksilver sobrevivía a la batalla final y a la lluvia de balas, y que incluso filmó una escena donde aparecía junto a su hermana al final de la cinta. Claro que su sobrevivencia hubiera significado quitarle una parte muy interesante a WandaVision. Por ahora, el actor Aaron Taylor Johnson se prepara para regresar a Marvel, pero ahora interpretando al villano de Spider-Man, Kraven el Cazador. Quizá una de las escenas eliminadas más famosas de las películas de Marvel fue una de Age of Ultron. Esta al final de la cinta, donde junto a Scarlet Witch, Visión, Falcon y War Machine, aparecía una nueva recluta del equipo. Esta era nada más y nada menos que Carol Danvers, alias Capitana Marvel. Aunque existía una actriz que fue filmada en el set, esta solo era temporal, pues aún no se había casteado al personaje, pero los creadores decidieron que este personaje necesitaba ser propiamente introducido, y no como un cameo sin muchas explicaciones. Su aparición tan temprana probablemente hubiera sido un error, pues es un personaje muy poderoso. Su inclusión hasta Avengers Endgame junto a los Vengadores me parece tiene más sentido, pues imagínense que Carol Danvers hubiera peleado con sus poderes cósmicos contra los héroes durante Civil War. Simplemente hubiera sido desproporcionado. Pero aparte de esa aparición que nunca salió, muchos ignoran que Carol Danvers pudo aparecer en la serie de Jessica Jones. Así es, Carol Danvers hubiera aparecido en esa serie, pero como Miss Marvel. Melissa Rosenberg, quien produjo esta serie, quería que Miss Marvel fuera la mejor amiga de Jessica. Esto fue una idea que se dio alrededor de 2010, cuando el UCM estaba en pañales, y cuando la serie de Jessica Jones se pensaba sacar en la cadena ABC, y no como parte de Netflix. Sin embargo, la serie tardó tanto en salir que el plan de introducir a Carol Danvers ahí no se concretó. Y hablando de los defensores y las series de Netflix, otro proyecto que no estaba pensado para ir a streaming fue la serie de Daredevil. Originalmente el creador de la serie, Drew Goddard, le vendió la idea a Marvel de crear una cinta del personaje con clasificación para adultos. Sería una película oscura con un presupuesto reducido, y en parte parecido a lo que terminó siendo la serie. El problema es que Marvel no creía que este proyecto encajaba con el tono del resto de sus películas, por lo que terminaron mandando la serie a Netflix, creada justamente por el mismo Drew Goddard. Dormammu, el gran ser de la dimensión oscura, y Caecilius terminaron siendo los grandes enemigos de Doctor Strange en su primera película, pero el director Scott Derrickson originalmente quería que el villano central fuera Nightmare, el rey de la dimensión de los sueños. En los cómics, Nightmare se alimenta de las pesadillas y miedos de las personas, y esta dimensión de los sueños hubiera aparecido en la película. Sin embargo, Kevin Feige pensó que el concepto iba a complicar de más la historia, por lo cual terminaron reemplazándolo por Dormammu. La aparición de Nightmare se ha rumorado para futuros proyectos de Marvel, pero parece que aún tendremos que esperar un poco más para verlo aparecer. Durante ya años, los fanáticos querían ver a Spider-Man junto a los Vengadores. Finalmente en Civil War se cumplió el sueño de muchos, pero ahora la inclusión de un solo Spider-Man no parece suficiente, y los fans piden la presentación del Spider-Verse. Y por un momento, otro famoso Spidey estuvo a punto de ser confirmado, esto en la cinta de Spider-Man Homecoming. En una escena, Peter habla con Aaron Davis, interpretado por Donald Glover. Para los fanáticos, fue inmediato vincular a Aaron Davis, quien en los cómics es Prowler, con su sobrino Miles Morales. Y aunque en el corte final de la cinta no hay mención a ello, en una escena eliminada, cuando Aaron queda aprisionado por la telaraña de Peter, este hace una llamada por celular diciendo: "Lo siento, Miles, no lo voy a lograr". Yeah, sorry, Miles, I'm not gonna make it. Yeah, I'm just stuck. Claro, confirmando la existencia de Miles Morales en el UCM. Por cualquier razón, esta parte fue retirada, pero sin duda hubiera sido un gran guiño a la presentación de uno de los hombres araña más queridos por los fanáticos. Y hablando de cosas que nunca pasaron, en Thor: The Dark World, por poco vimos a Loki como rey de Asgard levantando el Mjolnir. Esta fue una escena totalmente filmada y con efectos especiales terminados. Esta era parte de una ilusión de Loki que creaba dentro de su prisión en Asgard, antes de ser interrumpido por su madre Frigga. La secuencia mostraba parte del deseo de Loki no solo de ser digno del Mjolnir, sino de ser rey de Asgard, algo que terminaría logrando parcialmente al final de esta película, haciéndose pasar por Odín. En ambas películas de Guardianes de la Galaxia tenemos muchos guiños a partes del universo de Marvel, como vistazos a los Guardianes de la Galaxia originales, a los Watchers y hasta los Nova Corps.
Pero un cameo o aparición que nos hemos quedado esperando es la de Adam Warlock. En una primera instancia, este personaje iba a aparecer en el volumen 2, pero el director James Gunn creyó que la cinta ya estaba bastante poblada de personajes y guiños, por lo que simplemente dejó un teaser a él mostrando su capullo. Su aparición hubiera sido de gran importancia, ya que Adam Warlock es un personaje sumamente poderoso, además de ser un protagonista destacado en el cómic de Infinity Gauntlet, donde él termina robando el guantelete del infinito a Thanos y protegiendo las gemas del infinito. En los cómics, antes de esos eventos, incluso él era el poseedor de la gema del alma, la cual portaba en la frente. Era casi obvio que su aparición estuviera vinculada con Infinity War y Endgame, pero ahora no sabemos cuál será su rol dentro de Marvel. Pues sí, eventualmente lo veremos aparecer en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Hablando de quedarnos con las ganas, un cameo que no pudo concretarse pero que estuvo cerca de ocurrir fue la aparición de David Bowie en la secuela de Guardianes de la Galaxia. Dado que James Gunn es fanático de Bowie e incluso utilizó el tema de Moonage Daydream en la primera película, era inevitable que James Gunn le pidiera a Bowie salir como un miembro de los Guardianes de la Galaxia originales junto a Stallone. A pesar de que esto hubiera sido increíble, David Bowie estaba en un estado de salud muy frágil alrededor de 2015, y para 2016 falleció a causa de cáncer. La cinta jamás logró ese cameo, que sin duda hubiera sido increíble al tener al Starman siendo parte del UCM. Una escena eliminada que sin lugar a dudas hubiera creado dudas y hasta cierta confusión fue una donde Tony Stark iba a ver a su hija Morgan, esto tras chasquear los dedos al final de Avengers Endgame. Aparentemente los hermanos Russo querían una escena similar a cuando Thanos chasqueó los dedos y terminó viendo a Gamora. En este caso, Tony iba a tener una última conversación con su hija, pero extrañamente decidieron que hablara con una versión más adulta, con Morgan siendo interpretada por Catherine Langford. Pero dado que nunca habíamos visto a Catherine previamente y a varias reacciones confusas en funciones de pruebas sobre quién era esta chica, los hermanos Russo decidieron quitar ese momento, que de cierta manera hubiera sido interesante, pero que sí hubiera sido extraño el que Tony viera a su hija ya adulta. Esta escena también hubiera abonado a que muchos creen que Morgan terminará adoptando el manto de Iron Man. Y claro, la elección de la actriz, la cual no es cualquiera, no era despreciable para muchos. Finalmente la escena se quitó, y no sabemos si Catherine regresará eventualmente para interpretar a Morgan Stark en un futuro. Y hablando de Iron Man, algo que a muchos nos hubiera gustado ver era que el Mandarín sí fuera el Mandarín en Iron Man 3. Como saben, seguramente saben, el personaje interpretado por Ben Kingsley en Iron Man 3 resultó ser un impostor del Mandarín, con Aldrich Killian revelándose como el verdadero Mandarín. Aunque no es el verdadero porque en Shang-Chi ahora sí vamos a ver al verdadero, creo. El punto es que cuando Jon Favreau estaba encargado de dirigir y escribir la tercera parte de Iron Man, era un hecho que el Mandarín iba a ser una versión cercana a los cómics. Pero cuando el director Shane Black reemplazó a Jon Favreau, decidió que el Mandarín no podía ser el villano por sus connotaciones racistas. De hecho, por un momento se pensó que Maya Hansen se revelaría al final como el verdadero Mandarín. Finalmente se decidieron por Aldrich Killian, un personaje bastante menor en los cómics. Como saben, y como les acabo de decir, ahora en Shang-Chi, ahora sí se va a presentar el Mandarín real, con todo y sus anillos de poder. Aunque de hecho, varios medios y personas en China han llamado al boicot de Shang-Chi, pues consideran que aún esa versión del Mandarín es un tanto racista. Hablando de otro villano de Iron Man, se consideró que Obadiah Stane no muriera al final de la primera película del Hombre de Hierro. El guión de esa película tomó muchas reescrituras, y en una versión, Obadiah lograba escapar al final de la película y eventualmente regresaría como un villano en futuras secuelas. Incluso se pensó que trabajara al lado del Mandarín. Y bien, esas son algunas cosas que nunca ocurrieron dentro de las películas de Marvel. Algunos son simples guiños, pero otros definitivamente pudieron cambiar el rumbo del UCM para siempre. No te despegues de The Top Comics para más contenido sobre Marvel y sus películas. Yo soy Mr. X, gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.